звонил, ой, заскучал один казак по дому, помню на гриву повод уронил. Ой, заскучал один казак по дому, помню на гриву повод уронил. Эх, разлетались куды в рассыпную, а доминунка мучила его. Видно, синюю степную, а в той дали не видно ничего. Видно. El gran maestro Ivar Gilblis de Riga mencionaba como uno de los principios fundamentales de la escuela de Riga Letonia de ajedrez la ley de Pareto y el ajedrez. Hablemos de algunas observaciones que hacían los entrenadores de Riga, Ivar Gilblis y Alexander Koblenz, que pudieran parecer enigmáticas. Oigamos una recopilación. El maestro Alexander Neftailovich Koblenz decía continuamente: si usted no tiene nivel de maestro, su nombre de pila es táctica, su apellido paterno es táctica y su apellido materno es táctica. Lo importante no es saber mucho, sino conocer lo relevante al centavo. Repetía también el maestro Koblenz la frase de Richard Tagman: el 90% de la partida de ajedrez es táctica. Y lo que también se ha atribuido a otro mago de Riga, el gran maestro Aron Nisovich: una palabra podría definir al ajedrez estratégico moderno: profilaxis. Koblenz también mencionaba la leyenda de las 300 posiciones, que afirma que solo hay que conocer bien el manejo de 300 posiciones para jugar como maestro el ajedrez. Aron Nisovich, también nacido en Riga, Letonia, decía: creo en la radioactividad del estudio del ajedrez. Si estudia a conciencia el final de peones, mejorará mucho su medio juego. Si estudia bien una posición de apertura, una tabilla, su comprensión posicional del medio juego mejorará. Koblenz también secundaba las afirmaciones de Nisovich en que hay que estudiar el medio juego, no la apertura ni el final. Comprendiendo el medio juego se comprende todo. Mejorar la pieza peor colocada, estar atento a la táctica, emprender solo combinaciones estilo Capablanca de 2 jugadas y espere el error y ganará fácilmente. Hablemos de la ley o principio de Pareto. La ley o principio de Pareto se refiere a que el 80% de lo realizado se hace con el 20% de lo que hacemos. Es lo que evolucionó luego como el principio de menor esfuerzo y del desequilibrio, una evolución desarrollada por George Swift en 1949. La ley de Pareto no es una invención soviética ni de Riga, pero en el eclecticismo de la ciencia soviética se le concedió mucha importancia, principalmente por la relevancia que le concedía Nicolás Lenin y que fue parte de la teoría administrativa que se aplicó en los primeros años del poder soviético.
Los economistas occidentales la descubrieron a mediados del siglo XX y el economista rumano norteamericano Juran logró el milagro económico japonés de la posguerra con ella y atrajo la mirada de todos los economistas del imperio norteamericano. Vilfredo Pareto fue un economista italiano nacido en 1848 y que falleció en 1923, o sea que vivió el Resurgimiento italiano y el inicio del fascismo. Descubrió su principio o ley en 1897 y dejó una profunda huella en la mente de Lenin y de varios que serían sus consejeros económicos en el gobierno de la URSS 22 años después. Entre los soviéticos crearía grandes controversias, pues se adivinaba cierto elitismo y racismo en la idea. En resumen, para los soviéticos que lo denostaban, significaba que habría que desarrollar varios supertalentos y esos pocos podrían llevar adelante a las masas. Significaba el seleccionar talentos, al mismo tiempo que masificar la educación. Pero también podría significar seleccionar lo que es relevante estudiar para no gastar tiempo en irrelevancias. En lo que respecta al ajedrez, el gran avance soviético se sustenta en seleccionar, estudiar y entrenar lo relevante y no desperdiciar esfuerzo en lo irrelevante. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo descubrió Vilfredo Pareto su principio? Fue a consecuencia del resultado de observar los modelos de riqueza e ingresos en el siglo XIX de Inglaterra. Él encontró que la mayor parte de ingresos y de la riqueza fueron productos de una minoría de la gente en sus muestras. Quizás no había nada de sorprendente en esto, pero él también descubrió otros dos hechos que él pensó eran significativos. Uno era que había una relación matemática consecuente entre la proporción de la gente, como un porcentaje de la población relevante total, y la cantidad de ingresos o bienestar de que este grupo disfrutó. El punto clave no son los porcentajes, sino el hecho de que la distribución de la riqueza en la población era predeciblemente desequilibrada. El otro descubrimiento de Pareto, uno que realmente le excitó, consistía en que este modelo del desequilibrio fue repetido consecuentemente siempre que él observaba datos que se referían a periodos de tiempo diferentes o países diferentes. Si él observaba Inglaterra en tiempos más antiguos, o independientemente de los datos que estaban disponibles de otros países en su propio tiempo o antes, él encontraba el mismo modelo que se repetía muchas veces con precisión matemática. ¿O era esta una coincidencia normal o algo que tenía la mayor importancia? Desafortunadamente, aunque Pareto se dio cuenta de la importancia y la amplia variedad de su descubrimiento, él era muy malo en la explicación de ello. Él anduvo alrededor de una serie de teorías sociológicas fascinantes, pero incoherentes, que se centran en el papel de élites, que fueron adoptadas al final de su vida por los fascistas de Mussolini. El nombre de Pareto fue dado por el doctor Joseph Juran en honor del economista italiano, en los textos en que explicaba el milagro japonés que había realizado este rumano norteamericano. Juran. Para los especialistas en la enseñanza y la educación en la URSS, la traducción fue simple. Con el 5% de estudio se tendría el 50% del conocimiento o competencia relevante. Así se podría tener el 50% de un ingeniero, de un médico o de un general en el 5% del tiempo que tomaba a las grandes universidades europeas producir un especialista.
поехал на турнир из дому. А моему сыну к тому времени исполнилось 3 с лишним года. И он очень любил, когда я ему читал Корнея Ивановича Чуковского. И вот по совершенно непонятной ассоциации мне вдруг вспомнились слова: «Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота». Я смотрел на доску, внимательно смотрел на доску, но перед глазами у меня было совершенно другое. Вот как из болота этого бегемота. El chiste era establecer que era el 20% relevante que lograba el 80% de los resultados, hasta dar con el 5% famoso para lograr el 50%. Si un gran maestro es un 100% de un gran jugador, con un 5% de lo necesario para tener un gran maestro, podemos tener un 50% de gran maestro, o sea, un maestro nacional, 2100 a 2200. Así se dio esta magia, así se produjeron cientos de maestros. Y claro, los más talentosos serán seleccionados para hacerse grandes maestros, siempre con base a los porcentajes de Pareto. El 20% de los recursos producirían el 80% de los grandes maestros. Si uno sigue así, de 80-20%, se puede hacer unas bolas terribles, pero quiere decir también que el 5% de los entrenadores de élite de la URSS produjeron el 50% de los grandes maestros. De ahí viene la idea de las 300 posiciones, que serían el 5% de las posiciones necesarias para ser un super gran maestro, pero con 300 posiciones tenemos un maestro. El 20% de los recursos producirían el 80% de los grandes maestros. Los matemáticos discutieron mucho esto en la URSS y hubo grandes discusiones entre pedagogos y matemáticos, pero las urgencias de la URSS ante la futura agresión de Alemania logró que con cierto misticismo se hicieran esos recortes de programas de estudio y se determinase el 5% que produciría el 50% de un profesionista. Luego, poco a poco, con experiencia y educación continua, se completaría el perfil del profesionista, pero el ahorro de tiempo en la capacitación daría a la URSS técnicos en una 20ª parte del tiempo que en otros países de Europa. La ley de Pareto y las supertécnicas de enseñanza desarrolladas por los psicólogos y pedagogos soviéticos lograron el gran salto de calidad de una sociedad que pasó del medioevo a la industrialización en 20 años y pudo enfrentar a la supercivilizada y técnica Alemania. Ahora bien, en la práctica del estudio del ajedrez veremos, a partir de ahora, poco a poco cómo la ley de Pareto actuará a nuestro favor para desarrollar nuestro ajedrez de forma rápida y sólida a la vez. Con 5% de esfuerzo avanzaremos lo que requeriría 10 veces más esfuerzo, 5% para lograr 50% del perfil. Esa es la magia que luego se llamaría la magia de los magos de ajedrez de Riga. Por supuesto que una parte importante de ese 5% es la táctica. No solamente es la parte más importante que debemos fortalecernos, sino que es la más fácil de trabajar y la más divertida. La táctica podría ser englobada en 3 aspectos principales: jugadas de doble ataque, jaques y capturas saltando, jugadas forzadas, jaques y capturas, y jugadas intermedias, y en 2 vertientes posibles: amenazas reales y amenazas aparentes. Pero siempre el examinar las capturas y jaques posibles, incluyendo jaques a la dama, como las capturas y jaques saltando, descubriremos los golpes tácticos o nos ayudarán a hacerlo. Veamos ahora la parte práctica de este video sobre la magia de los magos de ajedrez de Riga. Y hablaremos más tarde de la ley de Pareto. Veamos las jugadas intermedias. A veces calculamos
que tras una captura viene una recaptura, olvidando que la recaptura no es una jugada forzada como puede ser la respuesta a un jaque, sino que una jugada más fuerte puede prevalecer, como el mismo jaque, y así darse la situación de la jugada intermedia. La jugada intermedia es el término usual que se utiliza para describir una jugada que se inserta dentro de una secuencia de jugadas que pareciera forzada. Normalmente aparece como sorpresa, y es uno de los 3 tipos básicos de golpes tácticos que clasifiqué antes junto a las jugadas de doble ataque y las jugadas forzadas. Digamos que hay jugadas forzadas absolutas, como la respuesta a un jaque, donde no hay más que contestarlo, y jugadas forzadas relativas, donde pueden entrar las jugadas intermedias, pues hay opciones de contestación. Normalmente, o sea por lo general, una jugada intermedia sí produce una jugada forzada absoluta. La forma más común de una jugada intermedia es un jaque o captura intermedia. Veremos algunos ejemplos. Observemos esta posición. La jugada fue caballo D5 con las blancas, y a dama por D2 no recapturar la dama, sino primero tomar el peón con jaque, caballo por E7 jaque. Observemos esta otra posición. El negro pensó que a la captura 1 con negras torre por H1 seguiría la recaptura blanca 2 torre por H1, pero el blanco jugó en respuesta a torre por H1 de las negras, jugó G por F6, y a la natural torre por D1 jaque. El blanco hace otra jugada intermedia, caballo por D1, atacando al alfil de G7 y a la dama en A5. Veamos esta otra posición. El negro jugó caballo a A4 y el blanco contestó caballo D1 para desalojar la torre. El blanco jugó lo mejor. ¿Tiene el negro alguna jugada intermedia? Repitamos, caballo A4 del negro y el blanco contesta caballo D1 para correr a la torre que está en F2. ¿Es lo mejor del blanco? ¿Tiene el negro alguna jugada intermedia? Reflexione. ¿Qué jugaría con las negras tras caballo A4 como jugada negra y la contestación del blanco caballo D1 atacando la torre de F2? La jugada intermedia es con las negras C4 para abrir camino a la dama a B4, desde donde atacará B2 y E1. O sea que si el blanco juega caballo por F2 con dama B4 se ataca el punto B2 y la casilla E1. Observemos la posición después de la jugada intermedia C4. Si ahora el caballo blanco que está en D1 toma la torre en F2, el negro jugaría dama B4 atacando el punto B2 y la torre en E1. Si el blanco respondiera dama D2, que es la única jugada que cuida la torre en E1 y el punto B2, el negro entonces jugaría C3 atacando la dama y al peón de B2. Entonces el peón de B2 tendría que tomar el peón, o sea B2 por C3, y la dama negra jugaría dama A3 jaque, con lo cual el blanco no tendría otra jugada que jugar a rey B1 y después de caballo A3, caballo por C3, perdón, jaque, pues prácticamente el
blanco tiene que entregar la dama. Si juega rey A1 al jaque en C3, entraría caballo B3, mate. Полки казачьи с дому, один казак из дома. Полки казачьи с дому, один казак.